Episodio 14. Consideraciones de diseño de lodos activados. Bienvenidos a Consideraciones de lodos activados, donde compartimos tips de diseño de lodos activados. Soy Joaquín Enríquez, especialista de tratamiento de aguas residuales, creador de ingeniería directo al grano. Hoy en Consideraciones de diseño vamos a hablar de tu planta de tratamiento cuando está sometida a sobrecarga. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿De dónde partimos? Por favor, síganme con el cursor. Tenemos este sistema de tratamiento en la cual tenemos unos datos de partida que elegimos. Elegimos unas condiciones de operación. Y dadas estas condiciones de operación, calculamos el volumen del reactor, calculamos el sistema de sedimentación, calculamos la calidad del efluente de acuerdo a estas condiciones de operación, entre otras, y calculamos el exceso de lodo en términos cuantitativos y en términos cualitativos, tanto para la descarga del efluente tratado, así como del caudal. Bien, también calculamos lo que es el retorno del lodo y, por supuesto, calculamos las condiciones del sistema de aire que incluye, para nuestro caso que estamos analizando, un sistema de difusores, esta grilla de difusores que tenemos distribuida en una forma adecuada, en donde hemos considerado condiciones de ahorro energético y obtenemos la cantidad de aire requerido en términos de pies cúbicos por minuto, pueden ser metros cúbicos por minuto, metros cúbicos por hora, y lo relacionamos con la potencia consumida para estas condiciones de diseño, para estos datos de entrada, estos datos de partida, así como las condiciones del efluente y la calidad o cantidad de caudal de exceso de lodo que vamos a manejar. Y aquí estoy incluyendo otra casilla que es el simulado. Para estas condiciones de diseño presentadas tenemos estas mismas condiciones del simulador. ¿Qué pasa cuando las condiciones del sistema que tú tienes diseñado está sobrecargado? ¿Cómo debemos de actuar? Para el sistema diseñado nosotros contamos con un volumen del diseño. Largo por ancho por la profundidad de esa columna de agua. Aquí en este reactor vamos a tener una red de difusores instalada al cual le vamos a suministrar aire. Nosotros, para esa condición de diseño y ese requerimiento de aire, nosotros debemos de elegir tanto una condición de tope y una condición mínima cuando hablamos de requerimientos de aire, porque esos sistemas no son únicos. En una condición de demanda pico va a tener una demanda de oxígeno, y en una condición mínima o caudal mínimo vamos a tener otra demanda de oxígeno, y la tenemos que satisfacer.
El punto es cuando estamos hablando de una sobrecarga mantenida en el sistema. Mi sistema está creciendo en base a esas condiciones que yo diseñé y yo quiero saber hasta dónde yo puedo soportar con la instalación física y mecánica, con todo ese equipamiento que yo suministré, si puedo o no cubrir y hasta dónde yo puedo cubrir ese crecimiento. Estamos hablando de sobrecarga y crecimiento es una consideración que se evalúa cuando se habla de sobrecarga con respecto a la condición inicial de diseño. Entonces, nosotros, ya sea que el sistema esté sobrecargado o no, siempre vamos a tener el volumen del reactor. Con eso arrancamos y con eso terminamos hasta donde digamos hasta aquí llegamos con ese volumen determinado que les estoy mostrando. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es el sedimentador. ¿Va a estar o no en capacidad de procesar ese volumen, esa carga hidráulica, esa carga de sólidos que se va a generar cuando se está incrementando esa carga? Por otro lado, tenemos las condiciones de manejo de exceso de lodo y condición de recirculación. Entonces estamos hablando del QWAS y del QRAS. En la medida que aumente la carga, la capacidad de estos equipos también va a aumentar. ¿Las hemos considerado o no? Por otro lado, la condición de los sopladores, así como la capacidad de ese difusor, si va a soportar. Entonces, ya sea que el sistema se pueda manejar para la condición de diseño o sobrecarga, nosotros tenemos una definición en cuanto a la infraestructura que ya está definida y en cuanto a la capacidad de los equipos que tenemos que manejar. ¿Estás preparado para ello? ¿En cuánto puedes tú cubrir esa sobrecarga con ese equipamiento y esa infraestructura que tú tienes considerada en tu diseño para ese arranque? ¿O tú has considerado que para el año horizonte tal, después de ese año, tomamos en cuenta la consideración de ese crecimiento que tendríamos que satisfacer? ¿Sabes cuáles son esas consideraciones necesarias? Sigamos viendo el sistema. De repente, nosotros tenemos el espacio de la caseta de sopladores considerado ese espacio para el crecimiento, o esa caseta nos quedó única para tal. Y ese CAPEX original que teníamos para ese diseño no lo podría considerar, pero sí podemos considerar que en un momento dado el diseño o el crecimiento que se requiera para esa sobrecarga que viene y que y la tiene que considerar mi sistema es suficiente o no. Por decir, las bombas que yo instalé, esas bombas cuando las instalé estaban contemplada el uso de variadores de frecuencia, donde un momento dado yo puedo tener un caudal máximo que puedo procesar a 60 Hz y a 45, 50 Hz. ¿Qué caudal puedo procesar si esa relación de caudal, tanto para el caudal de retorno QRAS como el QWAS, se puede mover en un momento dado hacia la alza? ¿Te toma desprevenido la sobrecarga en tu sistema? Pues bien, en la etapa de diseño, nosotros vamos a tener un tope, pero de la misma forma tenemos que evaluar que para las condiciones de infraestructura y de equipamiento, ¿qué pasa si aumentamos en un 10, en un 15, en un 25% de sobrecarga? ¿Hasta dónde podemos llegar?
Para el desarrollo del tema, yo he considerado el análisis de sobrecarga en ese diseño que les presenté anteriormente. Las condiciones de diseño son estas que están en esta columna, en la primera columna. Y he considerado evaluar ese diseño para un crecimiento del 25, 35 y 50% en relación a la carga hidráulica de ese sistema donde tenemos ese volumen, esa infraestructura de ese reactor y de ese sedimentador. Y he considerado un incremento del sustrato para cada una de estas condiciones del caudal en un crecimiento del 20, 30 y 40%. Y he jugado con el simulador para esas condiciones. Y quiero reiterarles y repetirles, para esas condiciones de esa infraestructura, para ese volumen de ese reactor, cambiando esas condiciones de partida, tanto en caudal como en sustrato, en términos de DQO, DBO, nitrógeno total y fósforo total inicialmente, cómo se incrementa y cómo evaluar, cómo jugar con el simulador para considerar que para esas condiciones, si yo cuento con esos requerimientos de equipamiento, yo puedo satisfacer esa condición de ese reactor inicial haciendo unos cambios correspondientes. ¿Qué podemos ganar y cómo deberíamos de hacer para utilizar esas mismas estructuras a partir de esas variaciones que yo puedo incrementar o que debería tener en una condición dada para satisfacer esas necesidades de carga hidráulica y de carga orgánica, haciendo unos cambios sencillos y elementales? Y para allá es donde vamos. ¿Por qué es importante anticiparse a estos eventos? ¿Qué tengo que tener yo? ¿Qué herramientas tengo que manejar? Pues bien, nosotros tenemos un volumen del reactor que es el mismo para el análisis que estamos considerando. Entonces, ¿qué podemos nosotros variar en el sistema? La concentración de biomasa en el reactor, la concentración del retorno de lodo, el tiempo de retención biológico, el caudal de retorno, el caudal del exceso de lodo y el sedimentador. Entonces, vamos a entrar. Si nosotros tenemos un aumento de caudal, ¿qué pasa con el reactor biológico? El tiempo de retención hidráulico disminuye. ¿Qué pasa con el tiempo de retención hidráulico en el sedimentador? Disminuye. Tengo mayor caudal. Entonces, disminuye. Tiempo de retención hidráulico es el volumen del sistema, que va a ser siempre el mismo, dividido entre el caudal, que va a ir aumentando. Entonces, por ende, el tiempo de retención hidráulico va hacia la baja. Entonces, ¿cómo nosotros podemos actuar? Si nosotros tenemos un tiempo de retención biológico inicialmente, hemos dicho que nuestro diseño va a trabajar con 12, con una biomasa de lo que es el licor de mezcla en el reactor de 3000, el retorno en 8000 miligramos por litro, el QRAS 281, el QWAS 15,61 y el sedimentador 4,55. ¿Qué podemos hacer si nuestro caudal de 500 se va para 625? Entonces nosotros tenemos que utilizar el mismo reactor. ¿Y cuál es la respuesta inmediata que nosotros tenemos que decir? Ajá, si yo tengo mayor carga hidráulica, mayor carga orgánica que está entrando al sistema, aquí estamos evaluando tanto para el DQO como para el DBO, se va a incrementar. ¿Qué significa de entrada?
Si tenemos mayor carga hidráulica, mayor carga orgánica, vamos a tener mayor crecimiento de biomasa y por ende mayor producción de lodo. ¿Y qué nos dice que nosotros tenemos el mismo volumen del reactor? Entonces nosotros podemos acondicionar ese reactor para ver qué es lo que necesita, reduciendo el tiempo de retención biológico. Entonces, cuando nosotros tenemos sobrecarga en el sistema, automáticamente tenemos que reducir el tiempo de retención biológico. Entonces, ¿qué tenemos? Mayor generación de lodo porque vamos a tener mayor producción de biomasa y por ende el licor de mezcla en el reactor va a ser mayor que la condición original y en consecuencia vamos a tener mayor producción de lodo. De 1561 se va para 1822 y voy a tener también mayor retorno de lodo. De 281 pasamos a 409 y vean las condiciones del efluente. Van de 8.78 a 10.41, de 58 de DQO va a 70, el fósforo de 3.83 a 4.3 y el nitrógeno de 22 va a 26. Entonces, haciendo ese cambio ligero, si nosotros podemos satisfacer con el equipamiento que nosotros tenemos, nosotros podemos abordar este reactor haciendo el cambio en el tiempo de retención biológico de 12 a 9. Y si vemos el crecimiento como tal, para llegar a un 50%, ese mismo reactor reduciendo el tiempo de retención biológico de 12 a 7, nosotros podemos satisfacer las condiciones del efluente requerido. Nosotros podemos satisfacer las necesidades de ese vertimiento con la cual nosotros tenemos que cumplir haciendo los cambios operativos y viendo si la infraestructura para manejar el aire, en la medida que yo vaya reduciendo el tiempo de retención biológico, se va aumentando los requerimientos de aire y por ende la potencia consumida va aumentando. ¿Podemos satisfacer eso? Vamos a ver con más detenimiento estas condiciones en forma gráfica. Veamos esta gráfica. Estamos hablando aquí del sustrato en términos de DQO, DBO, nitrógeno y fósforo total. Entonces tenemos que para una condición de 500 metros cúbicos hasta 750 metros cúbicos, esa sobrecarga en el sistema, entonces vemos con respecto al DQO va creciendo desde 60 hasta 95 y eso lo podemos manejar con el mismo reactor. Vemos lo que pasa con el nitrógeno, va aumentando ligeramente, el fósforo también va aumentando ligeramente, el DBO también va aumentando ligeramente desde 10 hasta 25 miligramos por litro. Entonces, no podemos decir en un momento dado que si nosotros tenemos un volumen de reactor y tenemos esa sobrecarga, nosotros no vamos a poderla manejar. Lo que tenemos que tener en mente es manejar el tiempo de retención biológico. Veamos acá que para un caudal de 500, la condición de diseño era 12 días para el tiempo de retención biológico. Y yo haciendo ajustes en la producción de lodo, yo puedo llegar desde 12 hasta 7 de tiempo de retención biológico, 7 días, y puedo alcanzar una condición aceptable de mi sustrato para ese reactor. Sigamos viendo. Para una condición de sobrecarga, yo tengo que actuar
directamente sobre el tiempo de retención biológico, ese tiempo de retención biológico va a representar un incremento en la biomasa. Entonces veamos, seguimos con las curvas de sustrato frente al caudal y aquí estamos representando el tiempo de retención biológico versus la concentración de biomasa en el reactor, y en la medida que vamos disminuyendo el tiempo de retención biológico, tenemos un crecimiento de biomasa en el reactor, mayor demanda de oxígeno, y esa demanda de oxígeno la tenemos que satisfacer. Entonces, vamos a tener que, en la medida que estamos para esa condición de sobrecarga, siempre tenemos que estar pendientes de que tenemos sobrecarga en el sistema, nosotros vamos a tener que reducir el tiempo de retención biológico y por ende vamos a tener una demanda de aire. ¿Nuestro sistema está preparado para eso? Aquí nosotros tenemos, en la medida que va disminuyendo el tiempo de retención biológico, la recirculación va aumentando. Por supuesto, tenemos mayor producción de masa, tenemos más volumen de carga, mayor caudal de carga que estamos alimentando el reactor, y entonces por ende esta recirculación va aumentando. Podemos cubrir este cambio desde los 280 metros cúbicos hasta los 550. Pues es exagerado para un momento donde nosotros estamos haciendo una consideración del diseño de montar unas bombas que varíen dentro del 50 y 100%. Estamos hablando de 280 a 550 metros cúbicos por día. Lo mismo va a pasar con el exceso de lodo. En la medida que ese tiempo de retención biológico se va reduciendo, pues vamos a producir más biomasa. Y si tenemos más biomasa, ese caudal de exceso de lodo lo tenemos que manejar porque se va a incrementar. Veamos aquí qué pasa con el consumo de potencia. En términos de disminución del tiempo de retención biológico, como tenemos mayor producción de biomasa, tenemos más carga orgánica, más sustrato que está entrando al sistema, pues por supuesto nosotros vamos a tener mayor demanda de aire en la medida que vamos disminuyendo el tiempo de retención biológico en mi sistema, y en consecuencia la potencia va a ser mayor. Tenemos disponibilidad para satisfacer ese requerimiento de aire, o hasta dónde nosotros podemos llegar con el análisis de mi sistema. ¿Por qué es importante anticiparse a estos eventos? Veamos, vamos a recapitular. Para nosotros poder satisfacer ese incremento de carga hidráulica y de carga orgánica, nosotros tenemos que estar vigilantes, atentos a las condiciones de diseño iniciales. Y esas condiciones de diseño iniciales, naturalmente nosotros vamos a tener picos y vamos a tener condiciones mínimas que vamos a tener que satisfacer en el sistema. Pero cuando ya hablamos de una sobrecarga en el orden del 25%, eso incluye equipamiento. Eso incluye que tenemos que satisfacer para esta condición que estamos analizando un soplador que va desde los 113 CFM hasta los 160 CFM. Eso significa un incremento del 30%. Ese número es viable para mi condición inicial de diseño. Mi sistema estaría en condiciones
de tomar este incremento, ¿cuánto representa este 25% en términos de CAPEX? Ese soplador, aparte de que cubre las condiciones mínimas y máximas, lo he reiterado, lo he repetido muchas veces, ese soplador debe de cubrir las condiciones máximas y mínimas para esas condiciones de diseño que van a ser variantes en términos de carga hidráulica y en términos de sustrato, pero para un crecimiento del 25% con respecto a estas condiciones de diseño. ¿Es viable ese incremento del 30% de satisfacer esa necesidad en caso de que yo tenga que actuar? ¿Cómo te beneficias tú como diseñador tomando estas consideraciones que estamos presentando, que estamos colocando sobre la mesa? Veamos otra cosa más. Vemos que las bombas para este incremento de caudal, el CURRAS va desde el 281 hasta el 409 en términos de metros cúbicos por día. Eso representa un incremento en el orden del 31%. Esa bomba que yo voy a colocar, usualmente se coloca una bomba más un backup, o empiezo a trabajar para cubrir ese requerimiento. La primera bomba siempre va a estar cubriendo ese caudal de 281, más o menos una fracción, pero para llegar al 409, ese variador que yo implemente va a representar un 30% más de carga. Y les pregunto otra vez, ¿mi sistema puede cubrir cuando yo hago ese análisis inicial en mi sistema, tener una bomba que me cubra el 30%? ¿Es viable desde el punto de vista de CAPEX? Ese incremento de carga que va a tener en el sistema de acuerdo a mi proyección de población que yo tengo, ¿para cuándo se va a dar ese 25%? ¿En 2 años? ¿5? ¿En 10 años? ¿Es necesario arrancar con esa condición? Lo importante que sí manejamos en esto, incremento de carga significa el manejo del tiempo de retención biológico que va hacia la baja, y eso representa mayor demanda de aire, mayor demanda de oxígeno como tal, y en términos de potencia, mayor incremento de potencia en el equipamiento que usted requiere. Ahí vamos haciendo resumen, y de esa manera vamos capturando lo que se quiere decir. Vamos a cumplir con las condiciones del efluente. Ese límite de vertimiento lo vamos a poder satisfacer con ese mismo reactor. ¿Qué pasa cuando las plantas son grandes? Cuando digo grandes, a veces están sobrediseñadas, pues yo voy a poder cubrir de una manera fácil controlando ese tiempo de retención biológico. Entonces tú me puedes preguntar en un momento dado, bueno, yo puedo trabajar con el mismo reactor o yo tengo que diseñar una planta más grande que lo que yo necesito. Aquí estamos jugando con CAPEX. Estamos jugando con OPEX, porque si yo sobrediseño, entonces el tamaño de ese equipamiento que yo pongo va a ser mucho mayor. Y entonces en un momento dado tenemos que ver cómo hacemos para recuperar esa inversión en términos del crecimiento. Si de verdad satisface esa inversión, esa contribución que se hace para tener esa planta sobrediseñada, y si la podemos controlar. Entonces venimos al contrario, sobrediseñamos. Si nosotros sobrediseñamos, tenemos la palabra opuesta en términos del tiempo de retención biológico, vamos a trabajar con menor carga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Si para la sobrecarga aumentamos el tiempo de retención biológico, entonces cuando tenemos la planta sobredimensionada y tenemos que trabajar a una menor carga, pues entonces empezamos a jugar también con el tiempo de retención biológico disminuyéndolo. ¿Qué pasa cuando diseñas para un caudal único? Veamos las tablitas. Nos concentramos en esta condición de diseño. Podemos nosotros hacer ajustes si tenemos una sobrecarga en lo que respecta al tiempo de retención biológico, pero no vamos a poder variar las condiciones de retorno, las condiciones de exceso de lodo, así como las condiciones de aire, y nos vamos a ver comprometidos en el cumplimiento del vertimiento. Y ahí ustedes saben cuál es el primero que miran. Al diseñador. Epa, ¿qué pasó? Usted no evaluó condiciones máximas de sobrecarga o mínimas. Ahora, si nosotros tenemos la sobrecarga en el sistema, ¿qué podemos hacer si se sobrecarga el sistema? Nosotros sabemos cómo, ya tenemos las bases, ya tenemos los fundamentos y sabemos cómo actuar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es factible? ¿Cómo podemos manejar esta situación? Recapitulando, podemos hacer consideraciones en la selección de los equipos donde consideremos una situación máxima y mínima a través de la instalación de variadores de frecuencia y hacer los ajustes en esos equipos, ya sean en equipos de bombeo o en equipos de suministro de aire. Hay que evaluar otra cosa más. Usted cuando diseña un sistema de aire, usted dice, yo voy a trabajar con este diámetro de tubería y para ese diámetro de tubería yo voy a tener unas pérdidas de carga. Y en la medida que yo incremente ese caudal de aire en ese sistema original que ustedes montaron, puedo tener una mayor pérdida de carga y en consecuencia ese consumo de potencia no va a ser este que yo estaba representando acá, porque resulta que las pérdidas aumentaron y en vez de tener 6,63 HP se me puede aumentar a 7 y a 8. Y entonces en vez de contribuir con un ahorro energético voy a tener un incremento en el consumo energético. Entonces hay que evaluar cuál fue la grilla, cuál fue el sistema de difusores que yo instalé para ese consumo de aire superior, cuál es la transferencia de oxígeno que tiene mi sistema y en consecuencia eso se traduce en kilovatios hora consumidos. Atentos con eso. Otro punto importantísimo que nosotros tenemos que considerar cuando tenemos alta carga orgánica, alta carga hidráulica y utilizamos el mismo reactor y podemos utilizar toda esa serie de elementos, es el sedimentador. Ese sedimentador que tú tienes va a tener la capacidad suficiente de manejar esa carga de sólidos, esa carga hidráulica. Entonces, cuando tú haces tu diseño original, ese sedimentador lo voy a hacer justo el traje a la medida o le voy a dar un margen, hablando en el término del diámetro de 100%, ese diámetro lo puedo colocar yo un 10, un 15%, un poco más grande. Hay que analizar la capacidad de ese sedimentador. Y por otro lado, el sistema barrelodo que usted va a instalar en su sistema va a ser de esa paleta inclinada o usted va a tener ese sedimentador, ese sistema barrelodo con un sistema espiral. Señores, hoy por hoy el sistema espiral
conduce a que la partícula, acuérdense que la partícula que está en el extremo, yo voy a buscar que cuando está girando este sistema, lo voy a llevar al centro del sedimentador, que es donde yo voy a retirar ese exceso de biomasa que me produce mi sistema. Si yo tengo un sistema en espiral, esa partícula llega más rápido al centro de su sedimentador y en consecuencia el tiempo de retención de esa biomasa que usted tiene en el sedimentador va a ser mucho menor y no vas a tener consideraciones de nitrificación y formación de nitrógeno gas en esa biomasa donde se te va a levantar ese lodo. Entonces, cuando tenemos crecimiento, sobrecarga en el sistema, nosotros tenemos que considerar el factor, la palabra que se llama resiliencia. Resiliencia es la capacidad de recuperación que tiene mi sistema cuando está sometido a sobrecarga hidráulica, sobrecarga orgánica o a una condición tóxica que puede venir de mi sistema. Entonces tenemos que estar atentos a toda esa serie de elementos, a toda esa serie de variables cuando consideramos aumento de carga o baja carga. En este caso tocamos lo que se llama aumento de carga. Hay una cosa que tenemos que recordar en una planta de tratamiento. Nosotros como diseñadores, como manejadores de esos sistemas, nosotros controlamos condiciones ambientales. Nosotros no le decimos a la biomasa, epa, ponte firme, ahora vas a hacer esto. Si nosotros mantenemos esas condiciones ambientales, tales como los niveles de oxígeno requeridos, las condiciones de pH, condiciones de alcalinidad que son muy olvidadas. Te invito a ver uno de nuestros episodios donde hablamos de lo que es alcalinidad. Las condiciones de los nutrientes, si tenemos el nitrógeno y el fósforo adecuado para mantener las condiciones de metabolismo. Acuérdese, sustrato que entra, parte de ese sustrato va para una condición de anabolismo y el otro de catabolismo y por ende para ese crecimiento de biomasa nosotros tenemos que tener las condiciones de nutrientes mínimos, nitrógeno y fósforo disponible o ese metabolismo no se da y hagamos lo que hagamos, esa biomasa no va a consumir ese sustrato. Por eso nosotros manejamos condiciones ambientales. Nosotros no le damos la orden a la biomasa para que consuma nitrógeno, para que nitrifique, dinitrifique, consuma fósforo, etcétera, etcétera. Nosotros mantenemos condiciones ambientales y de tener esas condiciones ambientales siempre en esos promedios permitidos, nosotros vamos a tener un reactor saludable, ya tengamos una sobrecarga o tenemos una infracarga en el sistema. Señores, pendientes para próximas presentaciones en Ingeniería Directo al Grano.